Revelado. Las 3 verduras que debes evitar y las 3 que transformarán tu salud a los 60 más. El mensaje del médico aún retumbaba en la cabeza de doña Rosa. Evitar ciertas verduras, decía su voz serena, como si pronunciar esas palabras pudiera cambiar su mundo. ¿Cómo era posible que aquella simple advertencia pudiera desencadenar un torbellino de emociones? Su mente trataba de asimilar la información, mientras que su corazón se anudaba en un dilema profundo. Entre las paredes de su acogedor apartamento en Guadalajara, impregnado de aromas familiares, ella se sentía atrapada entre la tradición y el cambio. El eco de risas infantiles resonaba en la sala, pero para doña Rosa era como un consuelo que la alejaba de la amarga verdad. A sus 65 años, la pérdida de su amado esposo pesaba como una losa. La vida familiar, construida entre recetas de abuela y sabores de antaño, parecía tambalearse ante esas advertencias. Las verduras que había cocinado desde que tenía memoria ahora se convertían en una amenaza. Su mente se llenaba de imágenes de su mesa familiar, su tía Norita hablando apasionadamente de la importancia de la lechuga en la dieta, mientras su hermana, con un gesto de sabiduría, explicaba las verduras beneficiosas y las que debían evitarse. La tradición que había sido su refugio se transformaba en motivo de ansiedad, pero el verdadero dilema la asediaba cada día. ¿Era su amor por sus nietos suficiente para arriesgarse a cambiar las recetas que, como hilos invisibles, unían su historia familiar? Cada vez que miraba a esos pequeños, sentía la angustia apretándole el pecho. Se encontraba en una batalla constante entre el deseo de protegerlos y la confusión de perder su legado culinario. Su mente acelerada la empujaba a cuestionar cada ingrediente que utilizaba al cocinar. La presión de actuar correctamente se volvía abrumadora. La noche en que decidieron hacer una cena familiar fue el punto culminante de su tormento. Con las manos temblorosas, navegó por libros de cocina moderna y foros de nutrición. Los ingredientes saludables le parecían ajenos y extraños. Su corazón palpitaba con la idea de que su cocina podría, alguna vez, ser vista como un lugar donde el amor se fusionaba con el deseo de hacer lo correcto. Cada nueva receta que probaba la colmaba de miedo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la cena llegó y el ambiente estaba cargado de expectación. ¿Aceptarían estos cambios sus nietos? Los aromas flotaban en el aire, pero el nudo en su pecho no desaparecía. Las miradas de los pequeños eran un enigma. La tensión era palpable, el temor de ser juzgada por la nueva forma de cocinar la asfixiaba. Y justo cuando el silencio se hizo más presente, una de sus nietas preguntó, rompiendo el encanto del momento, «¿Y abuela, qué pasará con las verduras que siempre usabas?» La pregunta se sintió como un balde de agua fría, dejando a doña Rosa en un estado de vértigo. ¿Estaría lista para enfrentar la verdad detrás de su legado? ¿Podría reconciliar su pasado culinario con el futuro que deseaba ardientemente para su familia? La pregunta de su nieta pendía en el aire como un desafío. Doña Rosa sintió que el enojo y la tristeza confluyeron en su interior. Se le revolvieron las emociones como si fueran un batido bien mezclado, confusión, nostalgia y un destello de determinación. En un instante, enfocó su mirada en cada uno de sus nietos, buscando la conexión que siempre había definido su hogar. Estaba claro que esta era una oportunidad. No solo se trataba de evitar ciertas verduras, sino de redefinir lo que significaba ser abuela. Es hora de adaptarse, pensó, resonando en su mente como un mantra. Mientras la cena continuaba, decidió que no iba a permitir que el miedo dictara su camino. No iba a ver ese momento solo como una pérdida, sino como una oportunidad para crecer. Las nuevas recetas que había explorado no eran solo un cambio, eran una forma de reinventar la historia familiar, de entrelazar lo antiguo con lo nuevo. Durante toda esa noche, doña Rosa se sumergió en conversaciones sobre sabores y texturas. Aunque los niños al principio se mostraron curiosos pero escépticos, poco a poco se dieron cuenta de que lo que había en los platos era más que una mera innovación. Era una invitación a explorar. Y a medida que hablaban, los nudos en su pecho comenzaron a deshacerse. Con cada bocado,
Las sonrisas reemplazaron a la incertidumbre, y ella empezó a ver los ojos brillantes de sus nietos con una claridad renovada. Con el paso de los días, doña Rosa se encontró revisitando recetas familiares, pero desde una perspectiva fresca. Comenzó a experimentar con sustitutos saludables y a mezclar verduras que se alineaban con los consejos de su médico. Cada intento era un acto de amor hacia sus seres queridos, llevándolos hacia un futuro donde el bienestar parecía ser tan crucial como el sabor. Más que un desafío culinario, eso se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. En el proceso, se dio cuenta de que había estado limitando su capacidad al aferrarse al pasado. La cocina se transformó en un laboratorio de experiencias. No solo empezó a compartir sus innovaciones con la familia, sino que también se aventuró a compartirlas con un círculo más amplio. Comenzó a grabar breves videos en sus propios medios, describiendo las recetas, argumentando por qué ciertos ingredientes podían beneficiar a los adultos mayores específicamente y creando un espacio significativo para aquellos que necesitaban apoyo e inspiración. Sin embargo, no todo era perfecto. Doña Rosa se enfrentó a críticas mixtas sobre sus nuevas interpretaciones. Aunque había ganado algunos seguidores, el escepticismo de algunos de sus amigos y familiares hizo eco en su mente. ¿Es esto realmente beneficioso? ¿Y si lo que hago no es suficiente? Se preguntaba a menudo. Esa voz interna de inseguridad a veces la abrumaba, pero su nueva determinación siempre se restablecía. En las noches en que cocinaba, se sentaba con un cuaderno y escribía. Reflexionaba sobre sus experiencias, sobre cómo se había adaptado y sobre lo que quería crear en el futuro. Cada receta no solo era una comida, cada una contaba una historia sobre resistencia, amor y la capacidad de aprender y adaptarse, de seguir creciendo. A medida que pasaban las semanas, doña Rosa comprendió que su viaje estaba lejos de terminar. Se sentía en la cúspide de una transformación personal profunda. ¿Qué más puedo descubrir?, se cuestionó, alimentando así su curiosidad. La idea de un futuro más saludable para su familia la llenaba de emoción, pero también de ansiedad por lo que vendría. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado de un amigo antiguo que le invitó a un taller de nutrición. Este evento prometía ser la clave para dar un paso más en su búsqueda de conocimiento sobre la salud y la comida. ¿Atendería esa invitación y daría un nuevo giro a su evolución personal, o dejaría que el miedo a lo desconocido la detuviera? Estaba lista para enfrentarse a la incertidumbre. La decisión estaba aún un paso de transformarse en acción. Los días pasaron, y doña Rosa se sintió cada vez más intrigada por el taller de nutrición. Aquella emoción revitalizadora que había sentido al recibir la invitación creció como un fuego dentro de ella. Su mente maquinó posibilidades. Aprender sobre nutrición no solo podría beneficiar su salud, sino también la de su familia, y quizás le ayudaría a enfrentar las críticas que la rodeaban. El compromiso de crear un futuro más saludable no era solo un deseo, se convertía en una misión palpable. Sin embargo, ante la idea de asistir a un evento donde habría expertos en el tema, una sombra de duda se cernió sobre su entusiasmo. ¿Qué puedo aportar yo aquí? Soy solo una abuela que ha cambiado un par de recetas, se decía. Esa inseguridad brotaba en su mente como la maleza en un jardín descuidado. Empezó a cuestionarse si era lo suficientemente competente para formar parte de ese espacio. Con el cuaderno en la mano, las noches de escritura sirvieron de terapia. Escribió sobre sus inseguridades y lo que significaba realmente ser parte de la comunidad de cocineros y nutricionistas. Reflexionó sobre cuántas veces, en su vida, había permitido que el miedo la detuviera. Aquella voz interna que la cuestionaba tras cada nueva idea parecía un eco de su juventud, un recordatorio de las oportunidades que había dejado escapar por temor. Al día siguiente, despertó con una determinación renovada. Revisó su vestuario, buscando una vestimenta que transmitiera confianza. Al mirarse en el espejo, reconoció que cada línea en su rostro representaba su trayectoria, sus logros y también sus fracasos. Soy más que un estereotipo, pensó. Soy una mujer con historia y voluntad. Con esa mentalidad, decidió que no iba a ceder ante la inseguridad. No podía subestimar el poder de su experiencia y su conocimiento. El día del taller llegó y la jornada empezó con discursos de nutricionistas comprometidos por crear un cambio positivo en la vida de sus oyentes. Doña Rosa escuchaba con atención, anotando cada consejo y cada dato revelador. Las conferencias sobre superalimentos y la importancia de la ingesta adecuada de verduras resonaban en su interior como si abrieran puertas hacia un universo desconocido pero fascinante. La conexión emocional que ella había estado forjando en su hogar con recetas reinventadas ahora empezaba a alinearse con la ciencia de la nutrición. Sin embargo, en medio del entusiasmo,
Se encontró con un obstáculo inesperado, un panel de expertos que cuestionaba las prácticas de cocina tradicional. Una de las expertas en el área sostenía que ciertos ingredientes que doña Rosa había utilizado durante años debían evitarse por completo. Esto resonó en su mente como una crítica a su legado culinario, estimulando nuevamente sus inseguridades. Por un momento, sintió que su valor se desvanecía. Pero en lugar de dejarse abrumar por la frustración, decidió que ese momento iba a ser crucial. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido y desafiar las normas, se dijo. Se levantó y tomó la palabra, compartió su experiencia, su evolución culinaria y cómo cada plato que había creado era un puente entre sus raíces y los conocimientos nuevos que adquiría. Su voz resonó en la sala, sorprendiendo incluso a otros asistentes que miraron sus notas con interés renovado. Al finalizar el taller, doña Rosa sintió una mezcla de alivio y empoderamiento. No solo había adquirido conocimiento, sino que también se había confirmado a sí misma como una experta en su propio derecho. Ahora su desafío no era solo sobre la comida y la salud de su familia, sino también sobre cómo compartir su historia y su experiencia con otros en su comunidad. Mientras se dirigía a casa, su mente zumbaba con ideas nuevas y oportunidades. ¿Podía llevar sus recetas y experiencias un paso más allá y compartirlas en su vecindario? El pensamiento la iluminó de emoción, un club de cocina saludable para adultos mayores. La decisión estaba clara, pero la verdadera pregunta persistía en su mente. ¿Podría superar el escepticismo de su círculo cercano y lanzar su proyecto, o se dejaría atrapar nuevamente por la duda? La idea de un club de cocina saludable comenzó a tomar forma en la mente de doña Rosa como un sueño tangible. Sin embargo, con cada nuevo pensamiento surgía la sombra de la duda. Se preguntaba si realmente los adultos mayores de su vecindario estarían interesados en unirse a una iniciativa que prometía una alimentación consciente, en lugar de sus platos tradicionales, cargados de historias y sabor. Cada paso en su mente era un desafío. Se propuso explorar qué era lo que realmente necesitaban sus vecinos. ¿Cuál es el problema real aquí?, se cuestionaba mientras miraba por la ventana de su cocina. Ponderó así también sobre sus propias luchas. Había pasado años lidiando con el colesterol elevado y los consejos de sus médicos, que a menudo parecía ignorar. Se imaginó a sí misma como una guía, no solo compartiendo recetas, sino ofreciendo un espacio seguro para que otros también compartieran sus inquietudes, aprendiesen y juntas superaran esas barreras. Entonces, doña Rosa concibió un plan. Decidió que era momento de acercarse a su vecindario, no con un discurso elaborado, sino con una invitación genuina. Quería realizar una pequeña reunión, quizás en su patio trasero, donde pudiera manifestar su idea y escuchar las opiniones de otros. Pensó en ofrecer una degustación de algunas de sus recetas reinventadas, aquellas que, con amor y dedicación, había transformado para hacerlas más saludables. El día de la reunión, ella se sintió viva, pero a la vez intranquila. Preparó todo cuidadosamente, un par de ensaladas llenas de colores y texturas, jugos naturales y un delicioso postre saludable que su nieta la había ayudado a crear. Mientras organizaba los platos en la mesa, su mente también volvía a la experiencia vivida en el taller. Si fui capaz de hablar ante expertos, ¿puedo hacerlo aquí en el hogar, entre amigos y vecinos?, se recordó, intentando calmar la agitación en su pecho. A medida que los primeros vecinos llegaron, cada saludo se percibía como un pequeño triunfo. Era un comienzo. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que cada conversación era como nadar contra la corriente. Muchos dudaban. «Yo siempre he comido esto y no me ha hecho daño», le dijo doña Emilia con una sonrisa que escondía escepticismo. Otros asentían, pero sus miradas decían algo diferente, quizás desinterés o incluso burla. Fue en ese momento crucial que hizo una pausa antes de hablar. Recordó cómo, en el taller, había ganado confianza al compartir su voz. Ahora, en este nuevo contexto, encontró que su sentido de comunidad la hacía aún más fuerte. Se armó de valor y comenzó a contar historias no solo sobre las recetas, sino también sobre cómo había cambiado su vida gracias a esta nueva perspectiva alimentaria. Habló sobre su visita al taller, sobre cómo había visto la conexión entre lo nutritivo y lo delicioso. La atención en la sala empezó a cambiar. Algunos comenzaron a hacer preguntas con genuina curiosidad y otros, como doña Emilia, mantenían su escepticismo pero se mostraban abiertos a escuchar. Fue un pequeño triunfo, pero doña Rosa se sintió invadida por un cosquilleo de esperanza. Quizás, solo quizás, estaba plantando semillas. Al finalizar la reunión, con varias tarjetas de contacto intercambiadas y promesas de regresar a la siguiente sesión, doña Rosa sintió que algo había cambiado en su ser.
Era el primer paso, pero necesitaba más, y la chispa de la emoción por lo que estaba por venir le llenaba el corazón. Mientras fregaba los platos, una idea le cruzó por la mente. Era un concepto que había escuchado en el taller, algo sobre las verduras y su poder transformador. Sin embargo, estaba claro que, para algunos, esos cambios no serían sencillos. Estaba lista para enfrentar los rechazos, las burlas que podrían venir de quienes no compartían su entusiasmo. Esa pregunta resonó en su mente, y la mirada hacia su futuro se mezcló con el temor. En esa mezcla de esperanza y miedo, doña Rosa se dio cuenta de que su siguiente gran reto sería atreverse a comunicar lo que había descubierto sobre las verduras que muchos deberían evitar y aquellas que cambiarían el rumbo de la salud en la tercera edad. ¿Cómo lograría que abrieran su mente y su paladar a nuevas posibilidades? Era un desafío en la distancia que parecía abrumador, pero la determinación de avanzar se hizo más fuerte al instante. ¿Podría convenceros a todos de que la salud nunca es tarde para abrazar? Los días siguientes a la reunión, doña Rosa se sometió a una introspección profunda. Tenía que abordar el tema de las verduras de manera cuidadosa, casi estratégica. Sabía que la resistencia a lo nuevo era natural, pero lo que ella deseaba comunicar era más que un cambio en la dieta. Buscaba abrir un diálogo, crear un puente entre la tradición y el bienestar. Se armó de valor y comenzó a investigar más sobre los beneficios de ciertos alimentos y los efectos negativos de otros. Cada tarde, después de sus actividades cotidianas, doña Rosa se sentaba a leer libros sobre nutrición y salud. Se sintió fascinada al descubrir el poder de las verduras como la espinaca y el brócoli, que no solo eran nutritivas, sino también aliadas en la lucha contra enfermedades comunes en la tercera edad. Por otro lado, la información sobre las verduras contraindicadas, como la patata y el maíz, la inquietó. Hablaban de su alto índice glucémico, de cómo contribuían a problemas de salud más serios. Sin embargo, eso también la llenó de determinación. Era consciente de que la transición no sería fácil. Necesitaba una estrategia para abordar el tema en su próximo encuentro. Así que se propuso elaborar una lista que combinaría información, historias personales, sobre todo, recetas que convencieran. Quería que los ingredientes hablaran por sí mismos a través del sabor, dándoles una experiencia que distrajera sus mentes de cualquier resistencia inicial. Una tarde, mientras picaba verduras frescas, recordó lo que había aprendido en el taller sobre cómo las emociones pueden afectar las decisiones alimenticias. Pensó en cómo el placer de lo familiar podía atasar la receptividad a lo nuevo. Así que decidió recrear algunos de sus platos tradicionales, pero dándole un giro saludable. Eso significaba no solo retirar ingredientes poco saludables, sino enriquecer los platos con aquellos que llevarían una carga nutricional significativa. El siguiente encuentro llegó, y aunque sus nervios estaban a flor de piel, doña Rosa tomó una decisión consciente: mantendría el foco en la positividad. Comenzó su presentación con una anécdota entrañable sobre sus recuerdos en la cocina de su madre, al tiempo que mostraba las verduras que había llevado para la demostración. Las miradas curiosas empezaron a sustituir la apatía anterior y notó que algunos vecinos estaban ansiosos por escucharla. Yo también amaba las patatas, comenzó, pero lo que no sabía era que hay alternativas que pueden ser igual de satisfactorias y mucho más beneficiosas para nuestra salud. Con cada palabra, sentía que su confianza crecía. Mientras hablaba, veía las expresiones de sus vecinos cambiar lentamente. Algunos incluso comenzaron a tomar notas. Después de compartir su primera receta de un estofado con espinacas en lugar de papas, vio a algunas personas esbozar sonrisas. Ahí estaba la conexión. A medida que la tarde avanzaba y las recetas se cocinaban, las preguntas fluían naturalmente. ¿Y esta mezcla de especias, doña Rosa, es crucial?, preguntó doña Emilia, esta vez con un brillo en los ojos. Sin embargo, el escepticismo de algunos no se desvaneció del todo. Hubo quienes manifestaron su inquietud sobre los sabores y la textura de los nuevos ingredientes. Esto llevó a doña Rosa a pensar en un dilema moral que la incomodaba. ¿Debería insistir aún más en lo que era mejor para la salud o hallar un equilibrio para no herir sensibilidades? A la vez, no rendirse ante la tradición? Consciente del desafío, decidió que su próximo paso sería hacer una demostración en la cocina, un espacio donde pudieran experimentar el proceso de creación. La idea de compartir su visión de salud a través de la práctica se convirtió en una chispa de emoción que dominó su corazón. Había encontrado un camino que podía transformar no solo su propio futuro, sino el de quienes la rodeaban. Pero las críticas lo serían aún más difíciles de superar en el siguiente paso. Mientras terminaba de limpiar, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Era el momento de crear no solo un cambio en sus vidas, sino un cambio en la percepción de lo que significa comer saludable.
La claridad sobre su propósito la empujó, pero ahora se enfrentaba a un interrogante que la inquietaba. ¿Cómo podría sostener ese interés y no rendirse ante la resistencia que inevitablemente vendría? La determinación pululaba dentro de ella, pero un nuevo desafío asomaba. Necesitaba retos concretos y un enfoque que no solo fuera innovador, sino que también la ayudara a ser ejemplo del cambio que deseaba ver. ¿Podría encontrar la forma de mostrar que el placer y la salud pueden coexistir en una sola comida? Doña Rosa se despertó con la mente agitada por la emoción y la responsabilidad de su próxima demostración de cocina. Había pasado días organizando cada detalle, desde la selección de las verduras hasta el diseño de su presentación. Sabía que no solo se trataba de enseñar a cocinar, sino de inspirar un cambio en los hábitos alimenticios de aquellos que la rodeaban. En su interior resonaba la pregunta, ¿podría realmente lograrlo? El día de la demostración llegó. Transformó su pequeña cocina en un espacio acogedor, lleno de aromas frescos y colores vibrantes. Los utensilios brillaban, las verduras relucían sobre la mesa y, en el aire, se palpaba una mezcla de expectativa y duda. Cuando sus vecinos comenzaron a llegar, notó ciertos rostros que aún portaban escepticismo. Algunos cruzaron los brazos, como si intentaran protegerse de las ideas nuevas que, sin duda, iba a presentar. Sin embargo, Doña Rosa se mantuvo firme. Hoy cocinaré con 3 verduras que debemos evitar y 3 que son aliadas de nuestra salud, anunció con voz firme, intentando captar su atención. Un susurro de incredulidad recorrió la sala. Aquel sería el punto de no retorno. Eran capaces de escucharla y aceptar lo que se avecinaba. Con cada receta, se esforzaba por equilibrar el conocimiento con la pasión. Empezó de manera que atraía la curiosidad, explicando los peligros del exceso de almidón en las patatas y el maíz. El tema generaba tensión. Una parte de sus vecinos se mostraba inquieta, tentados a replicar con sus propias historias sobre el valor de sus platillos tradicionales, pero Doña Rosa continuó explicando cómo la espinaca y el brócoli, al ser antioxidantes naturales, ayudaban a prevenir enfermedades crónicas. Estos son más que alimentos, son una forma de celebrar nuestra salud, dijo, mientras picaba las verduras. Notó que algunos comenzaron a asentir lentamente, como si vislumbraran la posibilidad de hacer un cambio. Pero una voz al fondo interrumpió, ¿y si no nos gustan? ¿Qué pasará con nuestras tradiciones? Esa pregunta resonó en la sala como una campana. Era el dilema que la había atormentado, como unir la tradición a la salud sin desvirtuar los recuerdos de infancia. La respuesta estaba en su interior. Esa resistencia, aunque incómoda, era el primer paso hacia el cambio. No les pido que olviden sus tradiciones, replicó, sino que las reinventen. Puede que un día no tengamos que deshacernos del estofado de abuela, sino adaptarlo a lo que nuestro cuerpo necesita hoy. Esa visión de transición le dio a su discurso un nuevo sentido de propósito. Mientras compartía los aromas de un salteado de verduras, Doña Rosa sintió la conexión crecer. Pero a medida que la reunión avanzaba, la tensión nunca desapareció del todo. Algunos estaban dispuestos a escuchar, otros se sumían en su resistencia emocional. Entonces, empezó a notar cuánto dependían, en su mayoría, de los placeres que les otorgaba una comida familiar, un momento íntimo que no deseaban cambiar. Finalizó con una dulce mezcla de frutas que, al incluirla en cada comida, proporcionaría satisfacción sin cesar en el azúcar. La idea de fusionar lo nuevo con lo familiar empezó a sonar en sus corazones. Sin embargo, la chispa que había encendido no resolvía el aire de desconfianza total que persistía. Al concluir la tarde, se despidió de sus vecinos sintiendo que había comenzado algo importante, aunque el camino estaba lleno de baches. Se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar no solo sus propios miedos, sino también la resistencia de un grupo que no estaba dispuesto a dejar ir sus tradiciones. Mientras lavaba los utensilios, una pregunta quedó resonando en su mente: ¿podría mantener su enfoque en la combinación de tradición y transformación, o terminaría cediendo bajo la presión de aquellos que preferían aferrarse al pasado? Desde ese momento, ella sabía que su viaje estaba lejos de haber terminado. Enfrentar el desafío de cambiar corazones y paladares era un camino complicado, pero también podría ser el inicio de algo que cambiaría vidas. Con el corazón palpitante y una determinación renovada, supo que debía prepararse para su próximo encuentro, uno en donde no solo presentaría nuevas recetas, sino donde se libraría una batalla interna por conquistar las viejas creencias al respecto de la salud. Era el momento de salir a la luz y mostrar no solo su conocimiento, sino también su pasión. Una chispa de duda se asomó nuevamente. ¿Se atrevería a ser aún más audaz en la próxima reunión y desafiar abiertamente sus creencias sobre la comida familiar? La respuesta aún estaba por definir.
La semana siguiente se deslizó rápidamente, marcada por noches de insomnio y días llenos de ensayo mental. Doña Rosa repasaba cada detalle del plan que había diseñado con esmero. Sin embargo, la confianza fluctuaba, como un péndulo en constante movimiento entre la duda y la decisión. Cada vez que se giraba hacia el espejo del baño, se encontraba con una mujer que, a pesar de sus años, aún albergaba un fuego interior. Esos días, ella no solo preparaba recetas, sino que también se sumergía en libros de nutrición, y consultaba a expertos en salud. Las intenciones eran claras: establecer un programa donde la educación alimentaria se convirtiera en parte integral del encuentro que tenía programado. La meta era que su mensaje no se desdibujara en la confusión ni se ahogara entre recetas. Necesitaba que resonara en su comunidad, incluso más allá de un simple cambio de dieta. Con cada página leída, los peligros del desinterés se hacían más evidentes. Su propia historia de vida se tornaba un hilo conductor de pequeñas victorias, un argumento que debía ser escuchado. Sin embargo, cada intento de comunicar sus ideas en reuniones informales se veía opacado por el escepticismo. La resistencia persistía, como si su comunidad temiera lo desconocido. La noche del segundo encuentro, la cocina volvió a transformarse. Llenó la estancia con el aroma de guisos ligeros y ensaladas coloridas, resaltando la belleza de los ingredientes. El aire contenía una mezcla de incertidumbre y esperanza. Al llegar sus vecinos, notó que algunos parecían más receptivos, mientras que otros aún defendían sus hábitos alimenticios con fervor. Comenzó con una sonrisa, deseando aportar un aire de calidez a la sala. Abrió el diálogo confiando en que la convivencia alrededor de la comida podría derribar algunas barreras. Sin embargo, el primer comentario destructivo no tardó en aparecer. ¿Y cuánto tiempo más tenemos que soportar este tipo de comida? Aquella interpelación la golpeó en seco y, en un instante, Doña Rosa se sintió en la cuerda floja. Pero había algo diferente en su interior. Aquella semana de reflexión y entrenamiento había comenzado a moldear su carácter. Introdujo ligeramente el tema de cómo nuestra relación con la comida puede determinar nuestro bienestar a largo plazo. No era solo una cuestión de gusto, sino una crucial decisión sobre salud. Se armó de determinación ante la desconfianza. Expuso los beneficios de sustituir ciertos ingredientes sin eliminar el placer de alimentarse. Presentó la idea de fusionar acompañamientos familiares con uno más saludable. Su voz resonaba, y sin quererlo, comenzó a experimentar una verdadera conexión emocional al hablar de las historias detrás de cada receta. Reconoció que su lucha no se trataba únicamente de cambiar paladares, sino de ofrecer alternativas sin sacrificar lo que definía a su pueblo. Al final de la larga noche, algunos vecinos se acercaron, tímidamente, para pedir más información o simplemente para compartir sus propias historias. La semilla de la curiosidad comenzaba a brotar. Mientras se despedían, una mujer de su comunidad se detuvo y la miró a los ojos. Quizás lo que piensas puede ser la respuesta que hemos estado buscando. Su aliento se detuvo por un segundo. En sus palabras estaban tanto la aceptación como la posibilidad de un cambio real. Sin embargo, para Doña Rosa, la noche no concluiría sin despedirse de su propio miedo. Sabía que, mientras más se adentrara en esta misión personal, enfrentaría más críticas, incluso de aquellos a quienes amaba. Las viejas creencias seguirían latentes, listas para confrontarla en cada reunión. Al encender la luz de su cocina, una nueva pregunta iluminó su mente. ¿Podría estar a la altura de la responsabilidad de ser un catalizador de transformación, incluso si eso significaba desafiar a quienes más quería? La idea la aterraba, pero en medio de la inseguridad, una chispa de emoción creció en su interior. La verdadera batalla apenas comenzaba, y en su corazón, urgía una necesidad de superar su propio temor ante la mirada de quienes habían formado parte de su vida por tanto tiempo. Con esta nueva perspectiva, Doña Rosa sonrió al espejo. La valentía comenzaba a tomar forma, y sabía que, a pesar de los desafíos, se había convertido en alguien más fuerte, una guerrera en el arte de cambiar corazones. Y si la próxima vez, en lugar de esquivar las confrontaciones, se atrevía a confrontar las creencias más arraigadas de todos, incluso aquellas que estaban tan profundamente enraizadas en su propio ser. Estaba lista para descubrirlo. Al día siguiente, la luz del amanecer entró por la ventana, bañando la cocina en un suave resplandor dorado. Doña Rosa despertó con un auténtico entusiasmo que había reemplazado al nerviosismo de las noches pasadas. Había decidido enfrentar su misión con la sinceridad que había aprendido a cultivar. Sin embargo, en su mente, la sombra de la incertidumbre aún danzaba como un faro apagado.
Podría realmente ser la voz que necesitaba su comunidad para cambiar la narrativa sobre la alimentación. Mientras etiquetaba los ingredientes frescos que había comprado la noche anterior, se dio cuenta de que no estaba allí únicamente para ofrecer alternativas, sino para resolver dudas y desmentir creencias erróneas. Con cada corte de zanahoria y cada lavada de espinaca, su propósito se tornaba más claro. Comenzó a escribir en una hoja de papel, verduras a evitar y verduras a incluir. En su mente, esto no era solo una lista, era un mapa hacia un futuro más saludable tanto para ella como para aquellos que la rodeaban. Doña Rosa se detuvo un momento, reflexionando sobre aquellas verduras que decidía advertir. Se trataba de opciones comunes, que fracasaban en términos nutricionales y que, sin embargo, eran veneradas en su cultura. ¿Era su deber poner en tela de juicio aquello que había sido aceptado por generaciones? La pregunta la atormentaba, y en el fondo, la respuesta emergía con más fuerza, sí. Era vital despejar la niebla de la tradición y abrir una ventana a nuevas posibilidades. La noche siguiente, cuando reunió a sus vecinos una vez más, el ambiente era diferente. Su actitud proyectaba una confianza renovada, no iba solo a abogar por un cambio, iba a empoderar a todos los presentes a cuestionar lo que creían saber. La cocina se convirtió en un espacio de diálogo abierto, donde la curiosidad reemplazaba a la desconfianza. Comenzó a desglosar su lista. Cada vegetal era presentado con cariño y conocimiento. Evitemos la papa, el maíz y la lechuga iceberg, sugirió, el tono de su voz firme pero compasivo. No porque sean malos, sino porque existen opciones aún más nutritivas. Miremos hacia la col rizada, el brócoli y las espinacas. Son nuestras aliadas. A medida que iba describiendo cada vegetal, comenzó a notar las señales en los rostros de sus vecinos. Desconfianza, sorpresa, y, poco a poco, una chispa de interés. La conversación se volvió más profunda, comenzaron a hacer preguntas, a compartir historias sobre su relación con esos ingredientes. Doña Rosa se sintió como una guía en una travesía que apenas comenzaba a despegar. Fue durante este intercambio que una voz se alzó desde el fondo de la sala. Doña Rosa, eso suena muy bonito y todo, pero ¿acaso no se siente pesada la presión de cambiar? La pregunta, sencilla y directa, hizo eco en su interior. ¿Era realmente capaz de cargar con esa responsabilidad? Y si el cambio no se producía, como tantas veces en el pasado, la incertidumbre la invadió, pero no la detuvo. Aceptó que su camino estaría plagado de cuestionamientos y dudas, no solo de los demás, sino también de ella misma. Cada elección que hacemos es un paso hacia el cambio, dijo con determinación. Se sintió más fuerte que nunca, reafirmando su propósito de ser ese catalizador que su comunidad necesitaba. Mientras la reunión llegaba a su fin, un grupo pequeño se acercó a ella. Una mujer, más joven, la miró fijamente. Si estás dispuesta a seguir luchando por esto, yo estaré a tu lado. Quizás juntas podamos hacer algo más grande. La afirmación levantó una espuma de emoción en Doña Rosa, un recordatorio de que no estaba sola. Al despedirse, una idea empoderante brotó en su mente. Tal vez cada encuentro podría nutrirse de una nueva perspectiva, construyendo un espacio seguro donde reinara la curiosidad y no la resistencia. La próxima vez, Doña Rosa planeaba involucrar a sus vecinos en el proceso. No bastaba con predicar cambios, sino que deseaba que se convirtieran en partícipes de esta transformación colectiva. El eco de la llamada a la acción resonaba en su corazón. Pero, al mismo tiempo, surgió una nueva inquietud. ¿Sería capaz de enfrentar la crítica de aquellos que veían en su esfuerzo una amenaza a sus tradiciones? Con cada paso que daba hacia adelante, más preguntas emergían. El desafío era inminente, la necesidad de solución apremiante. Sin embargo, en vez de desasosiego, sentía una palpable emoción en el aire. Se preguntó qué tipo de confrontaciones vendrían. En su mente resonaba otra frase que se había repetido a lo largo de su camino. ¿Y si este era el momento de volar, incluso si eso significaba caer? La respuesta se ocultaba en su valentía recién descubierta. El siguiente encuentro prometía ser un escenario de confrontaciones, pero también un campo fértil para abrir caminos donde antes solo había grises. ¿Podría su nuevo enfoque desencadenar una revolución en la forma en que el pueblo veía la comida y sus tradiciones? Doña Rosa despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. Esa mañana, una determinación ardía en su interior, alimentada por las promesas de cambio que había escuchado en las voces de sus vecinos. Se sentó a la mesa, donde la hoja de papel con su lista de verduras esperaba, como un semáforo que guiaba su rumbo. Era el día de su próximo encuentro y, aunque la emoción la invadía, la presión también la acechaba.
dispuesta a transformar su confianza en duda. Mientras preparaba la lista, sus pensamientos se dividían entre lo que quería comunicar y el temor a la resistencia que enfrentarían sus ideas. ¿Qué pasará si me rechazan?, se preguntaba. Cada vez que lo hacía, un nudo se formaba en su estómago. Pero apretó el puño sobre la mesa, recordando la promesa que le había hecho a sí misma. No se trata solo de mí, se trata de todos. Con cada palabra que anotaba, imaginaba la reacción de los presentes en la reunión. Les había prometido un cambio, y su mente se llenaba de visiones de rostros escépticos y otros iluminados ya por la curiosidad. Hoy, daré un paso más allá de la teoría, se dijo. Sabía que su próximo movimiento sería crucial. Al llegar al encuentro, la atmósfera era distinta. Había un aire de expectativa, pero también un eco de resistencia latente. Doña Rosa comenzó su presentación. Con voz clara, delineó lo que consideraba vital. Hoy, no solo aprenderemos a elegir mejor, sino que descubriremos por qué algunas de estas elecciones pueden perjudicarnos más de lo que pensamos. Al mencionar la papa y el maíz, sintió el titubeo en el ambiente. La incredulidad era evidente. La mujer que había mostrado interés anteriormente, Carla, tomó la palabra. ¿Por qué rechazar alimentos que han estado siempre en nuestras mesas? Doña Rosa respiró hondo. Era el momento. Porque a veces lo que hemos considerado tradicional olvida el progreso que hemos hecho en el conocimiento sobre nutrición. Cambiar no implica despreciar nuestras raíces, sino enriquecerlas. Las palabras fluyeron con una fuerza renovada. Rozaron las fibras de las tradiciones y las interpelaron desde un lugar de amor y respeto. La conversación se encendió. Una lucha de ideas comenzó a tomar forma. Las voces se entrelazaban mientras algunos defendían su forma de vida y otros aplaudían su valentía por cuestionar lo inamovible. Doña Rosa atravesaba aquel mar de opiniones, aferrándose a su intención de guiar, más que de imponer. Comenzó a notar que cada duda era una oportunidad para fortalecer su argumento. No se detuvo en los desafíos. En lugar de eso, concentró su energía en esclarecer conceptos. Fue entonces cuando un viejo conocido, don Emilio, interrumpió. Con todo respeto, doña Rosa, pero ¿no cree que cambiar todo lo que conocemos sobre comida es arriesgado? Dentro de ella, la inquietud empezó a crecer. La pregunta de Emilio resonaba íntimamente con sus propias preocupaciones. La carga de llevar su mensaje, de cambiar, le parecía de pronto aplastante. Sin embargo, en esa vulnerabilidad, encontró su fortaleza. Mirando a sus vecinos, sintió que no estaba en una lucha sola. Cada cambio, por pequeño que sea, comienza a partir de una decisión bien fundamentada. Lo que les pido hoy no es dejar todo atrás, sino abrazar lo nuevo y buscar el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. Las miradas se suavizaron, como un rayo de sol atravesando la tormenta. En aquel espacio, doña Rosa comprendía que no solo hablaba de verdura, estaba también cosechando entendimiento y abrir caminos. Todos estaban ahí construyendo una nueva narrativa. La sesión finalizó con promesas y nuevos desafíos. Muchos se acercaron a doña Rosa, preguntándole cómo podrían colaborar, cómo podrían involucrarse más. La chispa ya había sido encendida, la lucha ya no era solo suya, sino un esfuerzo colectivo. De camino a casa, una revelación se anidó en su mente. La idea de que todos aquellos que dudaban también eran un reflejo de su propia lucha interna. La batalla por la salud no era solo contra las malas elecciones alimenticias, sino también contra el miedo a lo desconocido. Podría educar y transformar su propia ansiedad en una fuerza poderosa. Mientras la última luz del día se hacía eco en su rostro, una nueva pregunta la acompañó. ¿Qué pasaría si, en vez de un enfrentamiento, cada encuentro fuera un espacio de descubrimiento mutuo? El desafío no solo tenía que ver con las verduras, era una nueva manera de ver el mundo, una oportunidad para que todos aprendieran a crecer. Con un propósito renovado, se preparó mentalmente para el próximo encuentro, donde la verdadera confrontación no estaría solo en las creencias sobre la comida, sino en la capacidad para ver más allá de los límites impuestos por la tradición. Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de un cambio verdadero, por descubrir cuál era la profundidad de esa resistencia que aún pululaba. Pero una inquietud también persistía. ¿Y si el cambio que tanto anhelaba caía en la misma trampa de la tradición que intentaba desmantelar? El día de la gran reunión había llegado. En el aire flotaba un ambiente de expectativa, repleto de murmullos y susurros. Doña Rosa se había preparado con meticulosidad. Había pertrechado su cocina con las últimas verduras favoritas que había estado promoviendo, junto con una infusión de sabiduría adquirida en su jornada. Sentía que había llegado al punto de inflexión de su ambicioso proyecto personal y comunitario.
transformar la manera en que su vecindario veía la nutrición. A medida que los vecinos comenzaron a llegar, la ansiedad se mezclaba con la emoción en su interior. Era evidente que algunos aún llevaban el escepticismo grabado en sus rostros, pero otros, los que habían asistido a las reuniones anteriores, eran portadores de dudas y curiosidad, dispuestos a escuchar. Este era el momento que había estado esperando. Se armó de valor al recordar sus propios miedos. Su travesía hacia esta reunión había sido una experiencia de autodescubrimiento, y ahora su voz requería ser escuchada. Hoy, compartiremos no solo recetas, sino el poder de nuestras decisiones alimenticias, les dijo al iniciar la sesión. La mirada profunda en los ojos de sus oyentes la animó a seguir adelante. Habló de las verduras a evitar, como las papas y el maíz, pero lo hizo no desde un lugar de juicio, sino desde una perspectiva informativa y empática, abordando las razones detrás de la elección de cada ingrediente. Las palabras fluyeron con naturalidad mientras explicaba las propiedades y beneficios de las opciones más saludables. A medida que compartía las recetas que había innovado, observaba cómo las miradas escépticas se transformaban en atención genuina. De repente, un par de manos levantadas interrumpieron su narrativa. ¿Podemos hacer las recetas juntos?, preguntó una mujer, mostrando interés por implicarse en los cambios. La chispa de colaboración encendió el ambiente. Doña Rosa sonrió, sintiendo que no solo había ganado la atención de sus vecinos, sino también su entusiasmo. Este no era un desafío solo para ella, era una labor grupal. Comenzaron a cocinar juntos, y cada paso en el proceso se convirtió en una lección sobre cómo la gastronomía podía ser un acto de amor hacia uno mismo y hacia la comunidad. Con cada plato preparado, el ambiente se tornaba más cálido. Los nervios iniciales se desvanecieron, dando paso a risas y conversaciones animadas. Doña Rosa sentía cómo crecía su confianza. Aquella noche, se transformó en el epicentro de una revolución alimentaria local. La idea de que todos pudieran tomar decisiones saludables juntos le llenaba el corazón de satisfacción. Cada receta se convirtió en una declaración de intenciones sobre cómo podían adoptar un estilo de vida más saludable y mantener viva la tradición culinaria familiar. Al final de la reunión, los agradecimientos fluyeron y varias personas se acercaron a compartir sus impresiones. Aquello que empezó como un abismo entre la tradición y la innovación había dado lugar a una unión que prometía convertir la cocina en un espacio de aprendizaje comunitario. Una de sus vecinas, doña Inés, la abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias por abrirnos los ojos», dijo, y en ese momento, doña Rosa sintió que su misión comenzaba a establecerse en el tejido de su comunidad. Regresando a casa, sintió que la transformación había tomado forma. No solo había aprendido a adaptar su cocina, había cultivado un espacio donde los miedos se convirtieron en aprendizaje y la resistencia se tornó curiosidad. Los ecos de incertidumbre en su interior se habían desvanecido, dejando a una mujer empoderada, lista para lo que vendría. A partir de esa noche, doña Rosa no solo se convirtió en la abuela que cocinaba. Se transformó en un símbolo de cambio, abriendo las puertas para que otros exploraran una nueva forma de alimentarse, pero también un nuevo modo de pensar. La tradición es un río que fluye, se dijo en voz baja. Estoy creando un camino que se enriquece con cada nuevo descubrimiento. La satisfacción en su corazón era palpable. Había logrado no solo mejorar la salud de su familia y su comunidad, sino también reafirmar su papel como matriarca, innovadora y defensora del bienestar. Doña Rosa sabía que esta era solo la primera de muchas reuniones por venir, donde la comida, el aprendizaje y el amor continuarían entrelazándose. Con cada paso que daba hacia adelante, sentía que su legado se expandía, una mezcla de tradición y modernidad que enriquecía la memoria colectiva de su hogar. La máxima sobre que nunca es tarde para crecer definitivamente iba acompañada de su nuevo propósito en la vida: abrir corazones y mentes a la posibilidad de que las verduras pudieran ser no solo un mero alimento, sino un camino hacia un futuro más saludable. La historia de doña Rosa así culminó en un triunfo personal y comunitario, una revelación de que la verdadera transformación nace de la voluntad de aprender y a veces, de simplemente atreverse a innovar. Con esa convicción, cerró la puerta de su hogar, lista para dar la bienvenida a lo que vendría. No esperen ni un segundo más para compartir esta conmovedora historia que demuestra que nunca es tarde para cambiar vidas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Esto es lo que los verdaderos fans de historias de superación personal entienden: el poder de llevar historias de cambio a quienes más lo necesitan.